Comenzamos en un minuto. Sí, gracias. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.uni.mx. News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, cuya titular, la doctora Sonia Venegas Álvarez, se incorporará con nosotros en unos momentos. Pero mientras, les doy la más cordial bienvenida, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en Avenida Universidad 2219. Y esta tarde se encuentra con nosotros una de las más grandes personalidades respecto de la protección jurídica de los animales no humanos. Está con nosotros el magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista, magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Ana María. Muchas gracias por la presentación, me parece inmerecida. Gracias por la invitación para venir a compartir algunas ideas con la comunidad universitaria. No, muchísimas gracias a usted que haya aceptado esta invitación. Y les recordamos, estimados radioescuchas, que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Mándenos sus comentarios o saludos. Y si no están atrapados en el tráfico, por favor, recuérdenos su nombre y de aquí les mandaremos a nosotros grandes saludos. Magistrado, dentro de toda esta materia, esta dinámica social que existe, que evidentemente no es nueva, y sobre todo en países ya desarrollados, digamos, pero que en nuestro país en realidad no tiene un tratamiento focalizado. ¿Podrían narrarnos, por favor, un poco sobre su labor jurisdiccional, por supuesto, respecto de la protección jurídica a los animales no humanos? Claro, María. Mira, pues realmente en el sistema jurisdiccional mexicano sí es un tema de mucha novedad, porque justamente requirió, para estar en el punto en el que ahora nos encontramos, existir un cambio de visión respecto de qué es el animal. Desde la historia de la humanidad, el hombre ha convivido con las distintas especies que habitan la tierra, pero ¿cómo ha sido visto el animal? El animal es usado para el aprovechamiento humano, ya sea para su consumo, ya sea para el trabajo, de tal suerte que el animal siempre ha representado un beneficio para el hombre, un beneficio económico. En la legislación, y aún prevalece en muchas legislaciones, está considerado como un objeto, un bien. Es un semoviente. Entonces la protección que existía hacia el animal era muy pobre al considerarlo únicamente pues eso, un objeto. Lo que se protegía ahí era la propiedad de un ser humano, es decir, su derecho a la propiedad, y tratado como cualquier otro objeto. Es a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales con la visión europea en 1977 cuando empieza a modificarse todo esto. En México la regulación a partir de esa declaración
empieza también a modificarse con la ley de equilibrio ecológico, con la ley de sanidad animal, en donde se empiezan a establecer ya sanciones administrativas, pero sin modificar mucho el estado de las cosas, porque lo único que se impide es el trato cruel, la muerte innecesaria del animal y sobre todo proteger el entorno del ser humano. En 1999 se modifica el artículo 4 constitucional para establecer el derecho del ser humano a un medio ambiente sano, y es a partir de ahí en donde el hombre empieza a tener una visión moral distinta respecto de los animales. A partir de esa nueva visión moral distinta es que empezamos a hablar ya temas de bioética, en los cuales nosotros los seres humanos nos responsabilizamos moralmente por ser los principales protectores de la vida de las otras especies. Entonces es a partir de esos cambios de visión en donde ya no solo imperan estos temas como las sanciones administrativas cuando afecte yo al medio ambiente, sino empiezo a ver al animal casi como un par, como especie, como ser vivo. Entonces ahí es donde entran los tribunales y realmente el conocimiento de muchos asuntos sobre el tema no existen grandes precedentes. Yo te puedo comentar uno que tuvimos en el tribunal, en donde acudió el propietario de una yegua tratando de salvar la vida de su animal, porque iba a ser sacrificada por correrse el riesgo de que estuviera infectada con un virus. Entonces, si bien se acude el propietario haciendo valer ciertos derechos, dado que pues, el animal por sus propias características no puede decidir sobre su propio destino, lo cierto es que al margen de esa garantía de audiencia que merecía el propietario por ser el dueño del objeto, sí tratamos de ver al animal como otro ser vivo y respetar la serie de derechos que el propio animal tiene. Se otorgó el amparo para evitar el sacrificio. Existe incluso otro asunto del que tuvo conocimiento un juez de distrito aquí en la Ciudad de México, en donde quien acudió a la demanda de garantías es un estudiante de su competencia en el Instituto Politécnico, porque se negaba a realizar en el laboratorio experimental, es una cuestión farmacéutica lo que estaba estudiando, experimentos con animales. Entonces el alumno fue reprobado de esta materia y acudió en demanda de garantías. Aquí lamentablemente al final del juicio lo que ocurrió es que se sobreseyó el juicio, pero porque lo que estaba reclamando no constituía el primer acto de aplicación, dado que cuando fue reprobado por primera vez debió acudir a la demanda de garantías. Lo interesante del asunto es que se reconoció el derecho de esta persona para proteger la vida de otros seres vivos no humanos. Entonces creo que este es el cambio jurisdiccional del que podríamos hablar, una nueva visión en donde consideramos a los animales como otros seres vivos, objeto de protección, aun cuando la tengan que hacer valer, ya sea el propietario o el caso que yo te plantaba del alumno del Politécnico. Y del asunto del alumno del Politécnico, ¿fue más allá entonces del derecho de la objeción de conciencia? O sea, netamente se centraron, o en gran parte se centraron por el ser sintiente, es decir, el animal no humano. Exactamente, al reconocer que el animal puede ser objeto de sufrimiento, de estrés, de todo este tipo de cosas cuando se experimenta con él, es lo que esta persona vino a plantear. Oye, yo no puedo trabajar con animales que al final del día incluso son sacrificados. Entonces se reconoció ese derecho para plantearlo en juicio. Aquí lo interesante hubiese sido que se entrara al estudio del fondo del asunto. Lamentablemente existió una cuestión técnica que lo impidió, pero creo que lo realmente relevante es que ahí está un primer acercamiento para reconocer ese derecho de defensa. Que de alguna manera fija otro antecedente, ¿no? Al Claro, respecto. claro. Y
dentro de esta circunstancia de derechos, ¿nos podría decir un poco acerca de la teoría de la ponderación justo y sobre todo la importancia de esta teoría frente a la protección jurídica de los animales no humanos? Por favor, magistrado. Claro. Mira, como tú sabes, la ponderación es un ejercicio que realiza el operador de la norma cuando encuentra en colisión o en una probable colisión dos posibles derechos. Creo que, como yo te decía, no existe per se un derecho abiertamente tutelado en favor de los animales. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues del derecho que yo te decía, el artículo 4 establece el derecho a un medio ambiente sano. Y ese derecho a un medio ambiente sano implica que toda la biodiversidad que me rodea sea protegida, entre ellos los animales. Está el artículo 27 en cuanto al desarrollo y el aprovechamiento correcto de nuestros recursos naturales. Entonces creo que de ahí podríamos sacar en principio los derechos de los animales. ¿Existen o pueden colisionar con otro tipo de derechos? Yo creo que sí. Vamos a regresar al asunto que te comentaba, tuvimos en el tribunal. El asunto trata sobre una yegua que es importada de España. Al llegar se realiza una revisión sanitaria y se concluye que el animal tiene o tuvo un virus que puede afectar la salud. Entonces, la orden de la autoridad sanitaria es sacrificar en ese momento el animal. Lo que hicimos en un primer momento, justamente, porque aquí nos enfrentamos tal vez en dos derechos tutelados, incluso en el mismo artículo, el derecho a la salud en el artículo 4. Entonces, lo que trataba de hacer la autoridad era proteger un bien constitucionalmente protegido, que es el derecho a la salud. Sin embargo, tenemos frente a ese derecho el derecho a un medio ambiente sano, que implica nuestro deber de proteger al resto de los seres vivos que no pueden hacer valer sus derechos. Entonces, en principio, lo que se hizo fue resolver sobre la suspensión a efecto de que el animal no fuera sacrificado y, sí, claro, ponerlo en condiciones de aislamiento para, de alguna forma, salvaguardar el otro bien que estaba jurídicamente tutelado. Por otra parte, ya en el ejercicio de fondo, a diferencia, yo te decía, tendríamos que ver o partir de cómo vemos al animal. Si lo vemos como un objeto, hay un objeto que pone en riesgo la salud humana, yo creo que la primera respuesta sería, bueno, pues vamos a deshacernos de ese objeto y proteger ese bien que es de mucho mayor alcance, está previsto en la Constitución. Pero aquí tenemos otro derecho constitucionalmente protegido. Entonces, al ver esa colisión, fue que tratamos de marcar ciertas pautas. Si me lo permites, sí, tengo favor. por aquí alguna de las tesis que sobre el particular establecimos. Me voy a permitir leerte el rubro para darnos tiempo al resto de las preguntas. La tesis tiene como rubro orden de privación de la vida a un animal, al representar un riesgo a la salud pública. Elementos que deben de considerarse cuando se reclama en amparo la violación del derecho humano a la propiedad. En principio, en la tesis se habla de que lo que se está protegiendo es el derecho humano de la propiedad del quejoso. Sin embargo, cuando ese derecho lleva inmerso el privar de la vida a un animal, debemos verlo a la luz del principio de progresividad y atendiendo a los métodos de interpretación que establece el artículo 1 constitucional, ya que esa propiedad constituye no otra cosa sino la vida de un ser vivo. El ser vivo. Dice, para disponer el sacrificio como mera medida de prevención, como era el caso, bajo ningún supuesto la salvaguarda de la salud humana y del
medio ambiente puede soslayar el derecho a la vida que tiene el animal. Estamos ante un bien, sí, un bien, un objeto, pero el afectado es la vida de quien no tiene capacidad de decidir de manera autónoma su destino. Debemos reconocer entonces que la especie humana debe de reconocer el derecho de existencia del resto de los animales y la coexistencia de especies en el mundo. De tal suerte que lo que se debe hacer es asegurar, sin afectar el derecho a la salud, las medidas de aislamiento, las medidas propias para salvaguardar el otro bien. Creo que ahí tratamos de realizar justamente un ejercicio de ponderación y buscar las medidas, sobre todo incluso considerando que en la suspensión el juez, con esta nueva legislación de amparo, tiene todas las facultades para dictar las medidas necesarias a fin de proteger la materia del amparo, que en este caso era una vida, y salvaguardando, claro, otros derechos que también son de interés público. Y lo interesante, bueno, para nuestros radioescuchas, a quien le sea importante esta referencia de tesis, es de noviembre de 2017, proveniente de tribunales colegiados, ¿cierto, sí, magistrado? Sí, se publicó en noviembre. Y lo interesante de esta tesis es que toma en consideración estos elementos múltiples que conforman como el conocimiento, como ciencia en sí, ¿no? Justo menciona también que debe existir una prueba científica. Entonces es ahí donde nos marca que se debe atender a la importancia de la vida de este ser vivo debido a los avances y demás científicos. Entonces esta es como el límite o las pautas que también sirven, creo, como guía a los actores jurisdiccionales, como es su caso, magistrado. Y entonces, atendiendo a esta argumentación, sobre todo que se puede resaltar de esta tesis jurisprudencial, ¿considera que existen o ustedes tienen las herramientas jurídicas necesarias para llevar a cabo una efectiva protección a los animales? Mira, yo creo que estamos hablando, y sobre todo estos temas de derecho administrativo, de materias multidisciplinarias. A partir de el año 2005, 2006, en una tesis muy interesante de la Corte, el ministro Cosío empezó a hacer uso de lo que tú decías, de los medios científicos. Entonces, habría cosas que sí tendríamos nosotros, como operadores de la norma, que empezar a hacer uso de otro tipo de herramientas. En el caso, por ejemplo, se trataba de una enfermedad que estaba prevista en un catálogo que de suyo ya implicaba un riesgo a la salud humana. Y si leemos los requisitos para conceder una suspensión en materia de amparo, dice: cuando se ponga en riesgo la salud humana, se debe de negar. Lo cierto es que había estudios o dos resultados distintos a las pruebas. Entonces, pues hay cosas que el juzgador no puede resolver. Entonces tenemos que hacer uso de otras herramientas, y creo que hoy en día el avance en otras materias es muy importante. En el caso inclusive, para resolver, tuvimos que echar mano a cuestión de investigar dónde podrían darnos una respuesta certera en unos laboratorios en Kentucky. Yo no conozco mucho de caballos, pero todos hemos oído que el Derby de Kentucky es uno de los más importantes. Entonces, de Kentucky se hicieron las pruebas al animal para poder determinar que ese virus, que efectivamente el animal estuvo infectado en algún momento de ese virus, pero se había superado, y una vez superado ya no es posible que ese animal contagie. Entonces, las herramientas que tenemos, el juez ahorita tiene que echar mano de muchas otras disciplinas, como es la ciencia, para tomar o tratar de llegar a la solución más correcta posible.
Y bueno, sobre todo atendiendo a que también existen muchas formas de argumentación en donde tal vez si un juez es muy positivista, de cualquier manera puede allegarse de información y la misma norma puede ser que lo lleve de la mano a que su argumento o su manera de argumentar, pues bueno, sea en favor o al menos atendiendo a la protección jurídica de los animales no humanos, ¿no? No quiere decir que todo se les va a otorgar, pero que las razones que sienten no estén solo alrededor de los derechos humanos, sí, y soslayando la vida como del ser sintiente. Claro, sí, lo que pasa es que bueno, hay temas que escapan al conocimiento jurídico, sí, claro. Y cuando la norma falla creo que podemos echar mano de otro tipo de herramientas. Muy bien. Y en este ámbito, ¿cuál cree más bien que sea el impacto que pueda tener esta tesis de jurisprudencia respecto de las autoridades primarias, que son quienes atienden las, ya sea denuncias o peticiones de los ciudadanos? ¿Cree que las autoridades, ya sea administrativas o tal vez en el ámbito penal, puedan servirse de este tipo de tesis para tener o para generar una mayor conciencia, sobre todo a la hora de el inicio de la impartición de justicia, ya formalmente? Sin duda, mira, creo que en esta tesis y en las restantes que se aprobaron con motivo de la solución de este asunto, se establecieron incluso los efectos del amparo y ciertos aspectos jurídicos y fácticos que debe observar la autoridad administrativa al momento de recibir un animal que represente un riesgo para la salud. Creo que aquí tendríamos que, en principio, tal vez dividir entre las normas de protección a los animales cuáles están dirigidas a los gobernados y cuáles a la autoridad. Por ejemplo, en el tema de las que se dirigen a los gobernados, claro que está proscrito el maltrato, existen normas oficiales mexicanas en el trato de los animales para aprovechamiento, su traslado, su sacrificio. Entonces, en estas creo que a quien vinculan en principio a su cumplimiento es al gobernado y la autoridad administrativa en todo caso podrá imponer las sanciones correspondientes, pero lamentablemente estas se aplican a posteriori. En el tema penal creo que no hemos llegado al punto en donde deberíamos estar, que hasta donde yo entiendo solamente el Código Penal del Distrito Federal prohíbe y sanciona con sanción penal el maltrato. Esta igual es una norma que está dirigida en principio su cumplimiento a los gobernados y la autoridad correspondiente la aplica de manera posterior. En el caso concreto creo que lo que examinamos más bien fue una norma que a quien vincula directamente es a la autoridad. La autoridad que está encargada de prestar los servicios de sanidad, en el cual pues lo que se pretendía ahí era aplicar la ley a rajatabla. Entonces creo que en esto sirve y vincula, porque finalmente, bueno, aquí solamente tenemos un precedente, no hemos llegado a formar una jurisprudencia, pero a quien vincula es a esa autoridad en cuanto a la forma de interpretar la norma. Yo creo que aun cuando la norma parecería clara en un principio, la interpretación que le dimos es no, en estos casos tú debes velar, en principio lo que tienes en tus manos es una vida, entonces debes de velar y hacer todo lo posible por preservar esa vida, claro, sin poner en riesgo otros derechos. Entonces existen dentro del mismo asunto, e incluso publicaron unas tesis en donde establecimos cuáles son los estándares que debe cuidar la autoridad cuando se enfrente a un problema de esto. Yo creo que de esa forma contribuimos en cuanto al mecanismo de interpretación de las normas de cuidado o de preservación de la vida de un animal.
Y que aquí también sería importante como hacer un llamado tal vez legislativo, porque pues a veces los conceptos no están determinados claramente, entonces en materia penal pues también sería un poco complejo llevar a cabo ciertas interpretaciones, inclusive la misma interpretación dado el mandato constitucional, porque pues a veces la autoridad solo trata de guiarse con estos 5 puntos que se refieren al bienestar animal, pero eso no alcanza en el ámbito penal, a veces tampoco en el ámbito administrativo o de alguna otra índole, y pues bueno, ustedes por más que quieran interpretar de manera integral, pues no lleva el camino que tal vez se quisiera, dado ya este avance científico, pero pues a veces no es ya labor de ustedes estar encontrando y buscando con tal de que salga en un sentido determinado. Tienen que atender específicamente a el principio de legalidad respecto de lo que la autoridad tiene que realizar, ¿no, magistrado? Claro, sí, yo aquí creo que parte de la importancia de estos asuntos radica en que pudiera representar justamente un punto de partida para aceptar la defensa que entabla una persona en favor de un animal. Porque como te decía, existen normas que protegen a los animales del ser humano, en donde a quien corresponde aplicar las sanciones a la autoridad administrativa. Creo que ahorita, en términos de la defensa constitucional, el aceptar la defensa por un ser humano de un animal, estamos protegiendo al animal o estamos dando un paso hacia adelante en defender al animal de los posibles actos de autoridad que puedan afectarle. Como podría haber muchos. Pensemos en, no sé, la construcción de alguna obra que pudiera afectar un ecosistema, ese tipo de cuestiones. Creo que ya tenemos las herramientas como para decir, bueno, podría aceptar un juicio de amparo que se promueva en contra de la licencia o la autorización para que ahí se construya en defensa del ecosistema que ahí habita, ¿no? Entonces creo que la importancia de esto es ir construyendo los precedentes en los cuales se permite esa defensa y podamos seguir avanzando sobre el tema. Muchas gracias. Okay. Bueno, y dentro de este ámbito y como actor jurisdiccional, ¿considera que la generalidad de las personas que imparten justicia, evidentemente, están preparadas para atender asuntos relacionados con animales no humanos, observando evidentemente más allá de los derechos humanos? Mira, yo creo, sin que suene a protección a la institución, creo que existen en realidad muy pocas leyes en México en materia de protección a los humanos. Creo que por parte de las autoridades jurisdiccionales existe un vasto conocimiento de las 4 o 5 leyes que protegen a los animales. Y como yo te mencionaba hace un momento, el tema es tan interesante como en principio conocer el cambio de visión moral en cuanto a la forma en que vemos a los animales. Entonces creo que también el derecho al medio ambiente podríamos catalogarlo, o está catalogado un derecho humano de tercera generación. Yo creo que los jueces constitucionales están preparados para examinar ese tipo de temas. Tendría que, se trata es un tanto de un tal vez rompimiento de paradigma, y pues tanto de parte de litigantes como de actores jurisdiccionales. Es cierto. Doctora. Muy buenas tardes a todos. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas. Les ofrezco una disculpa. Desafortunadamente tuve algún asunto en el cual me entretuve más de lo calculado. Magistrado, muy buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí
escuchando de este tema tan interesante que es pues llevar la protección de la vida animal a las esferas jurisdiccionales, que yo creo que ahí más bien ahorita escuchaba con atención la entrevista aquí con la maestra Ana María Ramírez, quien además está haciendo su tesis exactamente en protección de la vida animal desde el punto de vista jurídico, y es defensora también, es muy activa en las asociaciones del cuidado de la vida animal de una manera realmente admirable desde hace ya algún tiempo, y es un placer tenerlo aquí pues platicando un poquito respecto a la pregunta anterior. Más bien iría en el sentido de la sensibilidad para poder percibir este tipo de problemas, y yo creo que no sería solamente un aspecto a considerar de parte de los integrantes del Poder Judicial, que coincido con usted, pues están bien capacitados en la materia administrativa, en materia ambiental, que pudiera ser una especie de género si se quiere. Entonces, más bien, ¿cómo percibe esta sensibilidad en la educación de toda la sociedad? Porque pues sería también respecto de la ciudadanía, respecto de las autoridades administrativas. Sabemos que las mismas autoridades administrativas pues no dedican el presupuesto necesario, no se cuenta con la infraestructura, y tenemos problemas realmente delicados. Lo que sucede es que pues ¿quién encabeza, quién defiende esos derechos? Son unas pocas asociaciones por ahí, ¿verdad? ¿Usted cómo ha vivido este desarrollo de la cultura en cuanto a la tutela de la vida de los animales no humanos? Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, pues mire, yo platicaba con Ana María desde el inicio. Esto es algo realmente novedoso. Yo le comentaba que tendríamos que partir de la visión que tenemos hacia los animales. Les decía, existe amplia y vasta regulación en donde son considerados un bien de aprovechamiento, un objeto, sí, es de un ser moviente, inclusive, claro. ¿no? Entonces, visto así, lo único que tutelaríamos, o por lo único que tendría que estar preocupado el juez o los distintos actores de la sociedad, es por tutelar la propiedad, el derecho humano a la propiedad, y hasta ahí. Yo le decía que a partir de los finales de los 70 empezamos nosotros a tomar la visión europea. A mí incluso en tiempos de universidad no me tocó tener una clase de bioética, por ejemplo, en donde ya nos responsabilizamos como seres humanos del resto de las especies y de la protección del resto de las especies. Y examinando el cambio legislativo a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, sí advierto que el ámbito de protección ha ido cambiando, y la visión moral también, desde proteger el ecosistema, pero pensando solo en el hombre, en que pueda convivir y aprovechar de la mejor manera los recursos naturales, vistos así en términos del artículo 27 constitucional, hasta ya un ámbito mayor de protección, como ciertas normas oficiales en donde ya se protege el trato inhumano, el trato cruel, por ejemplo, en el sacrificio de los animales para aprovechamiento para el consumo. La ley, el Código Penal de la Ciudad de México, que ya proscribe el maltrato, ya lo castiga con sanción. Entonces creo que se va avanzando. Si es un cambio, como usted lo mencionaba, cultural. Tendríamos que ir mejorando la educación y el respeto que merecen los otros seres vivos que habitan el planeta. Sí, aquí me vino ahorita a la mente, hace poco, seguramente usted lo habrá escuchado, de unas especies de leones que estaban en una casa particular, ahí por el oriente de la ciudad, y
me llamó la atención en donde la Profepa los recoge porque dice, bueno, es que no cumple totalmente con la NOM para poderlos tener ahí, ¿no? Y a ahí me surgió un poco la duda, y perdón mi ignorancia, estoy de perito en estos temas. Eh, ¿Sería posible si ese particular cumpliera con la NOM para tener leones, pudiera tener leones en su casa? Digo, a mí como simple ciudadano me sigue pareciendo un riesgo, y claro, puede dar lugar a responsabilidades porque hemos visto otro tipo de problemas en donde pues los animalitos o los perros, por ejemplo, causaron un gran daño a unas personas, en este caso a unos niños, pero en este caso de los leones, ¿usted cómo percibe esto? Ya con el simple cumplimiento de la NOM, digo, hoy en día tenemos NOM para todo, ¿verdad? Usted en materia administrativa pues lo Claro, conoce yo muy creo bien. que aquí es una cuestión de interpretar el resto de las normas en materia de protección a los animales. Yo creo que aquí tendríamos que ver más que la NOM, la ley de protección al equilibrio ecológico. Esta ley Exacto. básicamente lo que protege es sí el bienestar animal, pero en su propio hábitat. Yo no concibo a un león viviendo en el patio de una casa. Queda Entonces, como al está margen de en los una azotea. requisitos administrativos para Ujú. tener un animal en carácter de doméstico, en carácter de mascota, yo creo que sí, la ley, por ejemplo, de equilibrio ecológico, sí protege la vida silvestre, pero en su propio hábitat. Entonces yo creo que ahí corresponderá, planteado el asunto, al operador de la norma, no sé en qué concluyó el asunto, pues determinar estos animales no pueden estar o Claro. vivir Sí, sí, en lo que sé es que los de Comisa Profepa, hasta ahí nos quedamos solamente con la noticia, y habían denunciado los vecinos de alrededor, pero eh, me pareció como un poquito extremo. Dije, bueno, no puede ser que por el solo cumplimiento de una norma, entonces si sí. cumple las condiciones, qué sé yo, de una jaula con Ujú. ciertas características, atención veterinaria, etcétera, desconozco la NOM, pero dije, no creo que sea suficiente. Yo más bien me inclinaba a pensar algo como por el estilo, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, se pueden tener demandas colectivas en este tema de defensa de los animales? Yo creo que sí. En un tema, pues que tiene que ver con la protección del animal, no propiamente con el maltrato, Ajá. en el tribunal aceptamos, por ejemplo, el interés jurídico en un tema totalmente distinto, en un tema de Ajá. impuestos, Interés jurídico, claro. interés jurídico de ciertas asociaciones destinadas o cuyo objeto es la protección de los animales. Hace un par de años, no recuerdo, 2 o 3 años, se estableció un impuesto que gravaba en mayor medida el alimento para los animales. Sí, sí, me Entonces acuerdo. Ajá. existen ciertas asociaciones que se dedican a brindar refugio a animales que se encuentran En desprotegidos. situación de Entonces protección. el cumplir con su objeto o el cumplir con su labor se veía afectado. Entonces realmente aquí parte de los argumentos que incluso no se consideraron inoperantes es justamente la protección de los animales. Yo creo que es fácil hacerlo. Voy a salir un poquito incluso del tema. Sí. Tuvimos algún asunto en donde empezamos a reconocer el tema no era la protección de animales, sino de un grupo vulnerable, las personas que se encuentran privadas de su libertad. Ajá. Entonces ahí admitimos el interés jurídico de una asociación interesada en velar porque estas personas que se encuentran privadas de su libertad enfrenten esa condena en las mejores condiciones posibles. Entonces, para reconocerles el interés jurídico, bastó con que, claro, tuvieran un acta constitutiva con un objeto social y que nos demostraran que efectivamente llevan a cabo esa labor. Entonces, esta asociación nos demostró que realiza foros, que publica artículos, que Ajá. realiza ciertas acciones en beneficio de las personas privadas de la libertad para que nosotros admitiéramos el interés jurídico. Entonces, en ese caso, si llegase al tribunal una
asociación en las mismas condiciones y me acreditara que justamente su objeto, el cual lleva a cabo, es proteger los animales, yo no veo algún impedimento para reconocer ese interés. Pues bueno, es encomiable la postura porque creo que entran exactamente a lo que hoy en día se busca, no entrar más bien a la parte sustantiva y dejar los requisitos formales un poco a un lado en este tipo de asuntos. Y en general, bueno, usted decía este impuesto que fue postulado para que se grabara el alimento de las mascotas. Yo lo recuerdo, pues también había ahí el argumento de que probablemente algunas familias que no tuvieran la capacidad económica suficiente, pues abandonaran a sus mascotas en la calle porque pues ahora costaba más caro este alimento, ¿no? Entonces, y ya de por sí, pues hay un problema importante en el caso de los perros y de los gatos que están abandonados en calle, que pues generan ahí una problemática no solamente de salubridad, sino también inclusive de seguridad, porque los perros que ya han sido domesticados y son abandonados, pues se vuelven, les llaman, ¿cómo le llaman? Ferales, se vuelven ferales porque se vuelven más violentos todavía y se vuelven de ataque. Y en la comunidad jurídica, ¿usted percibe que si hay sensibilidad respecto de esta problemática de la protección a la tutela? Porque, como bien lo señalaba, tenemos algunos ordenamientos que los protectores de los animales, las asociaciones conocen y manejan bien. Sin embargo, pues no pasa de ahí, ¿verdad? Entonces hay que darle aplicabilidad. ¿Para qué queremos disposiciones, algunas que son muertas o algunas que a lo mejor exigen determinados requisitos? Por ejemplo, a lo mejor si yo denuncio el maltrato a ciertos animales, pues tengo que ofrecerte una posibilidad para que esos animales estén en mejores condiciones, y al no tener yo un lugar o los recursos, pues probablemente me quede callada, no obstante que esté viendo que los animales son maltratados. Sí, claro, yo creo que sensibilidad existe, yo creo que estamos en el camino. Sí es un tema poco tratado, debo reconocerlo. Traté cuando se me hizo la invitación, de buscarles algunos ejemplos que me permitieran hacer más gráfica la exposición, y la verdad es que son contados. También debemos de ver el otro lado, que como lo mencioné al principio, el animal como un objeto de apropiación siempre ha representado un beneficio económico, ya sea para el consumo, para el trabajo, como atracción. Sí, entonces creo que también involucra o puede involucrar intereses encontrados. Sí. Entonces sí, aquí tendríamos que ir sensibilizando más, justamente con le reitero, el cambio de visión hacia el animal, el respeto a otro ser vivo. Y hacer labor de convencimiento, ¿verdad? Como sucedió aquí en la ciudad respecto de los circos, ¿verdad? En donde pues realmente creo que fue toda una batalla de parte de las asociaciones protectoras de animales, porque fue durante años que se estuvo luchando porque pues que los animales no fueran motivo no tanto porque no sea motivo de atracción, sino porque para que hacerlos motivo de atracción significaba pues flagelarlos, mutilarlos, maltratarlos, y pues bueno, hoy tenemos circos que aquí en la ciudad que ya no utilizan afortunadamente animales. Tenemos todavía por ahí, yo creo que un interés muy muy fuerte, a ver, yo le voy a pedir su punto de vista, digo, le voy a comprometer aquí, que es la llamada feria taurina, porque pues tenemos algunos grupos activistas protectores de animales que han estado durante años insistiendo, Bandera Blanca por ejemplo, sobre que
pues no haya ya este tipo de espectáculos, pero como bien lo señala, hay intereses económicos e inclusive haya intereses culturales quienes defienden, dice, bueno, pues es que es toda una tradición, es toda una parte de nuestro folclore, parte de nuestra cultura. ¿Cuál es la postura del magistrado Óscar Hernández aquí? Pues incluso tenemos aquí ya el precedente del asunto que se vio en Coahuila, si mal no recuerdo, en donde pues todo indicaba que se prohibiría, por lo menos en ese estado, las corridas de toros. Como usted lo menciona, sí hay intereses económicos fuertes, se protege también el lado de si es una manifestación cultural. Sí, sí, sí. Yo, bueno, pues me atrevo a decirlo porque no tenemos un asunto sobre el particular. De primera mano, yo creo que sí es una forma de crueldad hacia el animal. Yo creo que aquí, como platicaba con Ana María, pues, si realizáramos un ejercicio de ponderación, pues sí podría estar tal vez inmiscuido un aspecto de cultura, pero yo creo que aquí tendríamos que, existen otro tipo de manifestaciones y aquí yo creo que tendríamos que tutelar el bien mayor, que es la vida de esos animales. Yo considero que si es de haberse llegado a la Corte, muy probablemente la decisión de los señores ministros hubiese sido en el sentido de proscribir este tipo de espectáculos. Bien, pues hemos llegado al final del programa, magistrado Óscar Fernando Hernández. ¿Cuál sería un mensaje para los estudiantes, los docentes que nos escuchan, abogados y gente interesada en el ámbito jurídico-administrativo, ya en el último minuto? Bueno, pues justamente aprovechando la pregunta que usted me hace, el interesarnos más en este tema, es un tema de bastante novedad. Yo creo que a partir de 40 años hacia acá en el mundo es cuando los activistas empezaron a ser escuchados, y creo que desde los distintos ámbitos o las distintas trincheras, un llamado al legislador, un llamado a los operadores, a las autoridades administrativas y a los estudiantes involucrarnos un poquito más en esto para lograr conseguir no solo el medio ambiente sano, no solo mirando en el hombre, sino en las distintas especies. Magistrado, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, pues como magistrado sabemos la cantidad de trabajo que tiene, las actividades, pero de verdad nuestro más sentido agradecimiento, lo apreciamos mucho el que haya compartido sus conocimientos con nosotros. Agradecemos a la maestra Ana María Ramírez que nos hizo favor de iniciar la entrevista, y a Óscar Telles en los controles esta tarde, recordándoles también que estamos en la página de Facebook a través de Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Ojalá que sigan disfrutando de esta tarde de viernes. Y les recordamos que el próximo martes 30 de octubre a las 5 de la tarde estaremos en el Seminario de Protección Jurídica de los Animales en el Auditorio Eduardo García Maínez, donde también tendremos el honor de contar con la presencia del magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista. No lo olviden, Radio Escuchas, allí los esperamos. Esto fue una... Listo. No, ni lo diga, ni lo diga. Esta ciudad es...